Lo retiro. Pero, ya lo voy a cambiar, lo voy a cambiar el video. Desde acá, aquí. Ahí, con el interior, siempre con esto. No, en cámara de entonces esto. Claro, voy a poner la cámara para que salga su. Buenos días a todos. Gracias por la presencia de todos los colegas médicos, tecnólogos médicos, optómetras, licenciados en enfermería, psicólogos. Sabemos que la baja visión es un trabajo multidisciplinario y estoy dando inicio a las actividades de las primeras jornadas científicas México con Perú, el Instituto Mexicano de Oftalmología de Querétaro de México, el Instituto Nacional de Oftalmología de acá de Perú. Y como parte de estas jornadas científicas estamos empezando con esta actividad académica de baja visión en oftalmopediatría y doy la bienvenida a la licenciada Guadalupe Flores, que es la que va a estar a cargo de esta capacitación. Bienvenida, doctora, licenciada. Aplausos, por favor. Bien, buen día. Continuando con las actividades en relación a la Jornada Científica Internacional entre México y Perú, tengo el grato gusto de presentar en esta oportunidad a una colega que viene desde el Instituto Mexicano de Oftalmología, que es la licenciada Guadalupe Jimena Flores Valadez. Ella es optometrista del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, ella tiene estudios de maestría en la Universidad de Valladolid, España. Se ha especializado en lo que es rehabilitación en salud ocular, se ha especializado también en lo que es el manejo en salud integral en niños en baja visión y ha fundado el área de baja visión y también de estimulación visual en el Instituto Mexicano de Oftalmología. Su labor ha venido realizado entonces de manera integral en la inclusión, sobre todo de una de las especialidades no tan visibles de pronto en la oftalmología, pero muy relevantes, tal es así que ha sido reconocida como una héroe de la salud ocular por la labor que viene desarrollando en todos estos años, en una área que es de suma relevancia para la integración de las personas a su entorno. En el marco de esta jornada es que tenemos en esta ocasión, durante estos días, poder contar con su experiencia realizada en el Instituto Mexicano de Oftalmología, no solamente la experiencia que ha venido desarrollando, dado que ha sido la fundadora de esta área en México, sino también de los conocimientos que ha venido desarrollando y acumulando en el transcurso de estos años. Entonces, para nosotros va a ser todo un gusto poder contar con esa experiencia de fundación que ha hecho en el área de baja visión en México y desde luego también en los conocimientos que nos puede ir comentando durante estos días. Entonces, sin más, doy una cordial bienvenida en esta su casa a Guadalupe Flores. Hola, buenos días a todos. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo pues todo de la experiencia que he tenido a lo largo de pues estos años que he estado en el IMO, a partir de que lo comenzamos a fundar en esta parte, en esta área. Y bueno, en estos 4 días que vamos a estar con ustedes, pues voy a estar explicando un poquito de cómo lo fuimos desarrollando, algunos temas de interés y sobre todo poder identificar al paciente desde el principio y dar como una buena referencia al servicio de baja visión. Y que bueno, pues afortunadamente Lino cuenta con una área de baja visión y por supuesto que sí bien y bien importante
reforzar la referencia de nuestros pacientes para poderles dar una mejor calidad de vida. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, doctor Félix. Gracias a todos y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy voy a comenzar, y por acá se puede. Bueno, el día de hoy voy a comenzar explicándoles un poquito sobre, bueno, sabemos la discapacidad visual y bueno, sabemos que según la OMS, pues tenemos 285 millones de estas personas con discapacidad visual y bueno, parte de ello tenemos 246 millones con baja visión y 36 millones, perdón, 39 millones con ceguera. Okay. Pero bueno, pues también es importante poder como identificar y conocer bien lo que es la discapacidad visual, ya que vamos a tener, como todos lo sabemos, discapacidad visual reversible y discapacidad visual irreversible. Entonces, dentro de la discapacidad visual, pues nos dice, bueno, la literatura que, bueno, va a ser una condición que va a afectar directamente en la forma total o parcial de poder como identificar las imágenes que van a hacer, van a repercutir principalmente como unos cambios en esas destrezas que tenemos, considerado como dentro de lo normal que podemos ir realizando. Y bueno, pues dentro de la discapacidad visual que tenemos como reversible, pues ya sabemos que podemos como tomar en cuenta los errores refractivos y la catarata, pero bien, en la discapacidad visual irreversible, pues entra el término de baja visión. Entonces, según la OMS, baja visión va a ser una condición que nos va a afectar en una forma, en una disminución de la agudeza visual bastante importante. La OMS nos maneja parámetros de 20-70, sin embargo, hay algunas organizaciones que nos dicen incluso, por ejemplo, que es a partir de un 20-60, e incluso, bueno, ahora ya les voy a estar presentando como el nuevo término de visión frágil. Entonces nos dice que tiene que tener como condición en ambos ojos un 20-70 con un campo visual inferior a 20 grados. Y bueno, pues súper tomar en cuenta que tiene que ser después de cualquier tratamiento médico, quirúrgico, uso de lentes de armazón, de contacto, pero bueno, este va a ser capaz de utilizar la visión funcional que mantiene para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria después de cualquier tratamiento rehabilitatorio. Y bueno, pues acá tenemos otra clasificación que bueno, ya se suma el Centro Mexicano para la Baja Visión, así como la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, la cual, bueno, pues si nos podemos dar cuenta un poquito, pues ya nos empieza a intervenir como esta nueva clasificación de visión frágil. Y es que nos dice que una visión frágil pues puede ser aquellos pacientes que incluso estén en un 20-25 a 20-60, pero pues si bien a lo mejor si tenemos algunos cambios en cuanto a nuestra sensibilidad al contraste o alguna dificultad para a lo mejor poder hacer cierta actividad y aún así a lo mejor el paciente está teniendo glaucoma o alguna retinopatía diabética, pues esto está afectando considerablemente en algunas actividades y por eso se considera ya una visión frágil. Entonces también tenemos la baja visión leve, que vamos a considerarla como en un 20-70, baja visión moderada, 20-70 a 20-100, baja visión severa, 20-200 a 20-400, y bueno, pues hasta llegar a la ceguera, que también nos compete mucho en el área de baja visión, dar como esa información a nuestros pacientes que ya se encuentran en ceguera y que pues todavía no están dentro de esa información, que qué más podemos hacer. Bueno, si bien acá también tenemos grupos funcionales dado por Kristen Eid, Orhan Camp y la doctora Eleanor Faré desde el año 1988. Y bueno, esto está bastante interesante porque nos empieza a dar como una guía de saber por dónde podemos comenzar y bueno, sobre todo como las principales complicaciones que nuestros pacientes van a estar teniendo. Entonces, nuestro primer grupo funcional, pues sabemos que son las alteraciones campimétricas centrales, las cuales pues podemos mencionar la de Mae, patologías del nervio óptico, la toxoplasmosis o algunas distrofias retinianas. Entre los problemas que nos va a plantear, pues precisamente va a ser como la pérdida de visión central, la lectura va a estar fraccionada, van a presentar una visión paracentral o una fijación superior o inferior. Dentro de las alternativas rehabilitatorias que podemos tener para este tipo de pacientes, pues está entrenar su nuevo punto preferencial retiniano, o mejor conocido como PRL, adaptar macrotipos, en algunas ocasiones obviamente sería como la letra grande,
agregar la adaptación de la iluminación, ya que pues no todos los pacientes les favorece la luz blanca o la luz amarilla. Y bueno, pues de cajón pues sabemos que van a hacer como esas adaptaciones de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas. En nuestro grupo 2, pues bueno, tenemos la reducción periférica del campo visual, donde pues sabemos que van a estar presentando los pacientes con retinosis pigmentaria, glaucoma, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria o algún desprendimiento de retina. Ellos principalmente van a presentar alteraciones en la percepción a distancia, dificultad en desplazamientos, en algunas ocasiones mitalopia. Sabemos que esa lectura pues va a ser un poco lenta, justamente por el campo visual, y van a tener en múltiples ocasiones el salto de letras o pérdida de ese renglón. Es como lo principal que siempre llegan a nosotros los pacientes, ¿no? Que no pueden como realizar la lectura que antes realizaban. Entonces, bueno, vale, pues método rehabilitatorio, tenemos entrenar como en ese tipo de pacientes como los rastreos en visión para aumentar como su campo de fijación, entrenar esa visión o esa exploración racional para obtener como información del entorno, entrenamiento de su memoria visual, bien importante, entrenamientos de orientación y movilidad y bueno, igual lo mismo, agregamos adaptación de ayudas ópticas, no ópticas, y en este caso, pues bien importante tener en cuenta que podemos adaptar, pero con pocos aumentos dióptricos para que no se pierda la imagen como tal. En el grupo número 4 tenemos las hemianopsias. Ahí está. Entonces, en el grupo 4, pues tenemos como las hemianopsias, que bueno, principalmente como va a ser esa pérdida de la mitad del campo en algunos casos. Y bueno, pues están dadas por las lesiones centrales, así como daños por accidente cerebrovascular. Entonces, los problemas que plantean este tipo de pacientes, pues va a saber que va a haber como lentitud a la interpretación visual, no van a poder como detectar como ciertos obstáculos en la zona que no se ve y pues bueno, vamos a tener como menor velocidad de lectura. Su método rehabilitatorio, pues justamente va a ser como realizar esos entrenamientos de rastreo de movimientos de cabeza, estrategias de lectura y giros de papel, adaptación de prismas de Fresnel, así como entrenamiento en sus adaptaciones de su vida diaria e incluso laboral. Y bueno, pues dentro de este grupo, pues sí es bien importante como mencionar la discapacidad visual asociada a un DCA, ya que bueno, pues aquí dentro de las diferentes etiologías que podemos estar, donde se pueden estar presentando alteraciones, pues va a ser los traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales, así como algunas causas de anoxia cerebral como ahogamiento, apnea, intoxicaciones, parada cardíaca, etcétera. Y bueno, pues de este tipo de pacientes sabemos que las alteraciones que van a manifestar tras adquirir un DCA, pues vamos a tener como implicaciones tanto físicas, sensoriales, cognitivas, emocionales, en cuanto a la comunicación, el lenguaje. Entonces, por mencionar algunas alteraciones visuales que van a estar presentando este tipo de pacientes, pues va a ser escotomas, la diplopia, hemanopsia, ya que ya fue mencionado, y algunas del sistema perceptivo, que bueno, pues va a ser como la agnosia visual, la negligencia visual, alteraciones visoespaciales, así como ceguera cortical. Acá me gustaría como compartirles que en el instituto tuvimos un caso justamente referido hacia el área de baja visión, donde pues la señora tenía un 20/20, había permanecido más o menos por una semana en coma y bueno, pues al momento de despertar, pues ella justamente, o sea, se toman como todas estas medidas de agudeza visual, de estudios y bueno, pues lo que detectaron ahí es que en realidad no hubo como tal, como una alteración visual, entre comillas, pero ella seguía diciendo que se sentía rara, que pensaba que no veía, pero al momento de tomarle la agudeza visual, pues era 20/20. Lo que no habíamos como detenido a revisar es que, pues ella nos decía que no recordaba las cosas, cómo se llamaban, que tenía como dificultad al momento de que su familia le preguntaba o comparaba, por ejemplo, una cuchara con un tenedor. Entonces, con relación a lo mejor con los neurólogos, pues pudimos llegar como a esta parte de la agnosia visual y es que no recordaba cómo se llamaban hasta que las tocaban. Entonces,
Para ello, el área de baja visión pues interviene mucho en estos métodos de neurorehabilitación, porque a través como de ejercicios como muy simples, el simple hecho como de estar recordando o no sé, tomar a lo mejor como un memorama o hacer como juegos como de memoria, ella pudo volver como a tener como esa memoria que había a lo mejor perdido en ese caso, porque realmente estructural pues no tenía nada, no tenía ninguna afección, pero sí como ya como en esta parte de la memoria. Entonces, esto fue súper importante para nosotros y actualmente hemos querido como compartir esta información para que cada vez pues todos los médicos y todas las personas que sabemos que a lo mejor vemos estructuralmente todo bien, pero no sabemos qué está pasando, pues podamos hacer como ese match para poder ayudar como más a nuestros pacientes. Bueno, vale, pues en cuanto al grupo 4 pues tenemos ya las alteraciones no exclusivas del campo visual y pues aquí es donde entraría principalmente como esa visión frágil, ya que bueno, pues es como este tipo de pacientes que presentan daño en la córnea, en el cristalino, o loboma, sabemos que bueno, esto va a hacer como que tengamos como mucho deslumbramiento en exteriores y que puede estarnos provocando incluso a lo mejor como una no sé, me atrevo a decir como una baja visión momentánea porque hay mucho deslumbramiento y pues bueno, esto causa que nuestros pacientes tengan caídas, inseguridad para caminar, etcétera. Entonces, es bien importante ponerles atención a este tipo de pacientes. Sabemos que, bueno, algunos van a presentar como este acercamiento de las cosas para poder ver como un poquito más claro, presentan baja sensibilidad al contraste, lo que ya mencionábamos, alto deslumbramiento, así como baja saturación al color. Bueno, pues en cuanto a ellos, tenemos que hacer adaptaciones de filtro de control espectral. Algunos lentes de contacto protésicos nos van a ayudar justamente como a ayudar como esa estructura como tal en el ojo. Adaptaciones de ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas, según como su necesidad. Y bueno, pues algún entrenamiento como en actividades de la vida diaria para generar también esos contrastes que a veces son muy buenos para cada paciente. Y bueno, pues aquí les presento como algunas imágenes de cómo están viendo nuestros pacientes. Si bien yo siempre he dicho que nunca vamos a saber cómo es que ven los pacientes hasta que nos pase a nosotros, pero bueno, esto es como lo más acertado que podemos estar como presentando en una catarata o un leucoma. Tenemos, como sabemos, la pérdida del campo periférico en retinosis pigmentaria, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética, algún tipo de pues, anemia por acá. Y bueno, algunos ejemplos que me gusta como ponerles mucho a nuestros residentes allá en el instituto es como literal como mostrarlo y tratar como de afianzar esa parte como de que puedan detectar de manera más concreta quiénes son nuestros pacientes que necesitan este tipo de ayuda o estas áreas de baja visión. Entonces tenemos como que nuestro primer aquí en nuestro primer recuadro, pues tenemos que este paciente es como, tiene una capacidad visual ya con corrección de 20/200 a 20/60. Entonces, si recordamos como la clasificación, pues por supuesto que tenemos que referirlo al área de baja visión. Tenemos otros pacientes que tienen el ojo derecho ya con corrección 20/400 y en el ojo izquierdo podemos tener diferentes casos, ya sea 20/20, 20/30, 40/50, pues no lo deberíamos de estar refiriendo al área de baja visión porque tenemos como un ojo funcional. Sin embargo, pues bueno, el campo visual también es bien importante. Podríamos estar presentando pacientes con 20/20, pero pues si ya bien tenemos un campo visual bien reducido, sí referirla. Y bueno, pues en esa clasificación pues entra totalmente como esa visión frágil que mencionábamos hace unos minutos. Y bueno, pues por último, por acá, capacidad visual con corrección 20/80 a 20/60, pues sí, es bien referido para el área de baja visión. Y bueno, otra cosa que me gusta como compartirlo y que aparte a nosotros nos los han enseñado mucho dentro de nuestra formación y les pedimos así de corazón que lo hagamos, es que a nuestros pacientes con baja visión no debemos referirnos con este tipo de términos, ¿no? Como débil visual, discapacitado, ciego legal, invidente, porque, bueno, hay estudios que nos demuestran que a nivel psicológico sí hay un impacto negativo. Entonces,
Sabemos que está en la literatura, sabemos que, bueno, pues ya los grandes de la baja visión así le mencionaron, pero bueno, pues son términos que ya han quedado hoy en día obsoletos y que preferimos mejor llamarlos, o bueno, más bien darle como esa denotación de decir usted tiene baja visión eh, o tiene ceguera, pero no mencionar con este o no darles esta clasificación. También algo mucho que me gusta como recordarle a nuestros residentes es que la forma en la que ustedes dan el diagnóstico a los pacientes, sabemos que a lo mejor conocemos, conocemos que no va a haber como un buen pronóstico, pero bueno, tratar como de minorizar un poquito o de tomar en cuenta esta parte emocional que es bien importante para nosotros. Entonces, he escuchado muchísimas veces que nuestros médicos, bueno, ya no pasa en el IMO afortunadamente, pero bueno, pues a veces les dicen, ¿no? Ya no hay nada que hacer y lo mando a baja visión para ver si algún lente le ayuda. Y entonces esto como que te estoy dando ánimos, pero a la vez ya no te estoy dando y pues vamos a ver. Y sabemos que el paciente trae 1000 lentes con él y son nuevos y pues siempre nos dicen, ¿no? Como ya fui a miles de ópticas y pues nadie me ha ayudado. Entonces, también estos términos como de remanente visual, resto visual, o decirles, pues vamos a mandarlo a ver de la visión que le queda, como algo muy pobre, ¿no? O lo que logramos rescatar de nuestra cirugía. Luego a veces les decía yo a los residentes, es que ahí hasta están menospreciando su cirugía, ¿eh? Porque pues, así como le que lo que les logré rescatar, y no, yo creo que es bien importante decirles a los pacientes que si bien han adquirido baja visión, pero pues lo refieren a baja visión para que sean valorados de la visión funcional que aún mantienen y que a partir de ello vamos a poder nosotros como expertos hacer como esas modificaciones para que ellos pues puedan seguir con sus actividades lo más normal posible o como lo hacían antes. Creo que la forma en la que estamos como nosotros compartiéndole esa información eh, sí impacta meramente en cómo llegan nuestros pacientes con nosotros, si llegan como con una pequeña esperanza o si a lo mejor pues llegan incluso destruidos, ¿no? Por esa mala comunicación. Bueno, pues dentro de la valoración de la visión funcional que nosotros realizamos en las áreas de baja visión, pues es prácticamente conocer la visión funcional con la que cuentan los pacientes para poderla potencializar y hacer como esas adaptaciones y esas de acuerdo como a sus capacidades. Aquí les englobé como todas las pruebas que hacemos y bueno, pues sabemos que hay que tomar la agudeza visual cercana, su capacidad visual, la refracción, realizar como la valoración de la visión cercana de manera monocular, así como, bueno, realizar como adaptaciones de adiciones altas, las ayudas ópticas que hemos venido repitiendo mucho, no ópticas, valorar si bien esa sensibilidad al contraste, adaptar filtros de control espectral, valorar su visión cromática, que es bien importante también aquí de acuerdo a la edad, ver si realmente tiene un impacto para su vida diaria y valorar pues el campo visual. Dentro de las cartillas que son como maestras para nosotros, bueno, tenemos dos, la cartilla de TDRS, bueno, esta va a estar utilizada a 1, a 2 y a 4 metros, nos va a ofrecer como escalas en decimal, Snellen y Logmar. Y bueno, la William Feinblum, que en especial a mí me gusta bastante, ya que tiene como ese nivel como de adaptación a 1, a 2 o a 3 metros, y nos va a ayudar como mucho como a sustituir esa parte del cuentadedos o el movimiento de manos. Realmente los expertos que estamos aquí dentro de la baja visión preferimos no realizarlos porque algo que puede haber como muchas variantes, es incluso como en mi estatura y si hay un doctor de 2 metros y tiene unas manos más grandes que las mías, seguramente el paciente va a tener una mejor detección de esa mano o de esos dedos al momento de tomar la agudeza visual. Entonces, de manera más cuantitativa, es muchísimo mejor como la cartilla de William Fenton. Bueno, dentro de la valoración de la agudeza visual es bien importante permitir la posición compensadora de cabeza. Acá sí, o sea, una vez que ustedes ya lo hayan referido con nosotros, la posición compensadora de cabeza, bien importante permitirla, porque por ahí nos va a dar a nosotros pautas de saber por dónde está viendo el paciente y sobre todo pues para poder a lo mejor identificar de manera gruesa su PRL. Entonces esto es muy bueno para nosotros. Si bien pues hay que tener como esa integración de grupo multidisciplinario, porque bueno, aquí entran como mucho los rehabilitadores, los fisioterapeutas,
ya que, bueno, pues podemos estar presentando posiciones compensadoras de cabeza que ya están afectando a nuestros pacientes, pero pues a la vez, pues si tenemos como ese match y esa retroalimentación, podríamos a lo mejor nosotros comentarle, a mí me conviene que vea así, pero tú darnos tus opiniones para saber si vamos a empezar a entrenar como un nuevo punto para que, bueno, ese paciente esté como lo mejor ergonómicamente en su postura. ¿Qué más? Pues como les comentaba, no realizamos cuentadedos, no movimientos de manos y bueno, pues sabemos que a lo mejor para el tamiz de manera rápida pues es bueno este tipo de prácticas. Sin embargo, ya al momento de estar en baja visión, yo creo que es bastante bueno tener como las cartillas para poder tener una agudeza visual más cuantificable. Em, por ejemplo, al momento de realizar la refracción, si no estamos peleados con el autorrefractómetro, porque bueno, eso es muy bueno para las queratometrías, pero en los pacientes con baja visión se realiza una retinoscopía radical e incluso a veces la radical nos acerca como mucho como a esos puntos de neutralización, pero el autorrefractómetro jamás va a hacer esto. Entonces, lo dejamos a un lado en cuanto a, a los poderes dióptricos y bueno, también como el Phoropter muy bueno para los pacientes en general, pero para los pacientes con baja visión, ¿no? Porque incluso si tenemos como reducción del campo visual, puede estar obstruyendo un poquito también como en esta parte para hacer las subjetivas. Y bueno, pues algunas posturas a lo mejor de nuestros pacientes pues ya van a estar, bueno, van a venir con posiciones como anómalas, entonces esto también como que a veces no permite como una buena posición de nuestros pacientes. Entonces, en este caso, pues preferimos utilizar literalmente el retinoscopio y la caja de prueba, que estrictamente tendría que ser una caja de pruebas con arillo de metal, ya que, bueno, los arillos que son como con plástico pueden estar también como impidiendo como esa buena toma de esa agudeza visual. Bueno, para la valoración de la agudeza visual cercana, pues tenemos la cartilla de TDRS y esta cartilla de texto continuo, así como las cartillas de LEA Symbols. Y bueno, estas pues nos van a permitir tomar la agudeza visual cercana. Es importante realizarla por ojo, ya que bueno, esto pues, bueno, desde el principio vamos a tener como un valor de nuestro mejor o el del ojo de mejor visión. Pero si bien a veces llegan a pasar como en algunos casos que ve un ojito mejor de lejos y el otro mejor de cerca. Entonces, es importante poderlo detectar porque a partir de ello, pues vamos a sacar el mayor provecho para esa agudeza visual cercana y para esa adaptación de ayudas de adiciones altas que van a ser a partir como de 4 dioptrías hacia arriba y dependiendo pues todavía como esa binocularidad en algunos pacientes que no tengan visión profunda o severa. Y bueno, esto también nos va a permitir como adaptar como esas ayudas ópticas y no ópticas de manera más fácil. Tenemos esta otra prueba que bueno, pues es la pantalla tangente, el que nos va a ayudar como a medir como ese campo visual y nos va a ayudar a explorar como los 30 grados centrales, nos va a crear un mapa de la visión periférica y también nos va a ayudar a nosotros a detectar esos pequeños escotomas. Esta prueba a nosotros nos gusta mucho utilizarla en aquellos pacientes que a lo mejor no entendieron como la campimetría computarizada, los pacientes sobre todo de la tercera edad, que les costó trabajo, que del área de glaucoma sobre todo van 10 estudios y no han podido como realizarla de manera correcta. No sé, allá con nosotros en coordinación con la doctora Badilla, que es ella como que la escrita ya en glaucoma, pues siempre estamos en comunicación y pues bueno, ahora ella nos manda como los pacientes y nos dice, llevamos 10 pruebas, no podemos saber, pero necesito saberlo, darnos una idea. Esta prueba no sustituye, por supuesto, como a la campimetría computarizada, pero nos da una idea muy acercada y muy acertada de cómo puede estar ese campo visual. Entonces, y es una prueba, la verdad es que ya de años y que hoy en día nos sigue funcionando a nosotros. Bueno, también tomar la sensibilidad al contraste por aquellos pacientes que les comentaba a lo mejor que pudieran estar como en visión frágil e incluso pues a todo tipo de pacientes con baja visión. Bueno, pues es muy bueno tomarla. Para ello utilizamos nosotros la prueba de Mass Perceptics, que son 3 cartillas y si bien aquí se ven grandes, así tiene que ser
no recuerdo ahora cuál es el tamaño de la cartilla, pero en realidad son letras bastante grandes, considerables, para que un paciente de baja visión las pueda ver y que a partir de ello podamos medir su sensibilidad al contraste para saber si es que el filtro de control espectral que le vamos a adaptar de acuerdo a la patología que está presentado realmente le está ayudando a mejorar ese contraste y a detectar más los desniveles, las escaleras, a que se caiga menos, a que vea mejor la cara de las personas, etcétera. Entonces, es bien importante como tomarla y bueno, no nos quita mucho tiempo. En realidad, la prueba solamente es irle preguntando al paciente qué letras ve y hasta la letra que vea. Tenemos por acá esta escala, donde, bueno, a partir como de la escala que tenemos por acá, podemos hacer como algunos cálculos y bueno, ya la prueba viene por default como con los resultados y bueno, esto nos puede acercar como mucho a conocer esa sensibilidad al contraste. Allá en el instituto lo utilizamos mucho en conjunto con los oftalmólogos, ya que bueno, pues ellos cuando quieren dar algún seguimiento de alguna patología en general, podríamos estarla utilizando. Entonces es como bastante buena esta también. En cuanto a la visión cromática, bueno, pues utilizamos el Farnsworth Munsell, el D15 principalmente, para detectar cómo es alteración a la visión al color. Y bueno, en esta imagen se ven bastante pequeñitas también como las fichas, pero en realidad yo creo que, no sé, de diámetro, no sé, como 5 o 6 centímetros tendría que estar más grandes para que nuestros pacientes la puedan detectar mejor y que sea como una prueba que estemos realizando con una confiabilidad pues más alta e incluso pues seguro. Entonces, para ello va a ser importante también como detectar como su origen, saber si ese defecto de la alteración a la visión al color ya lo tenía desde antes de adquirir baja visión o si es que se está presentando o de acuerdo como al uso de medicamentos, ¿no? Sabemos a lo mejor que a través del paso del tiempo un paciente con diabetes a lo mejor va a poder, a lo mejor presentan algunos alteración al azul, al morado, ya que bueno, pues la metformina nos cambia ahí como un poquito esa percepción, pero sabemos que no le podemos quitar la metformina. Entonces, ¿qué hacemos allá? Pues nada más es comentárselo al paciente que probablemente podría ser esa la causa, pero realmente que si le afecta, si realmente no le afecta en su vida diaria, pues no nos vamos a detener como mucho a adaptar un filtro, simplemente dejarlo como un antecedente. Y realmente tenemos, por ejemplo, versus el caso de un niño que está en etapa escolar y que sabemos que es importante para él a lo mejor detectarlo porque está en aprendizaje, pues ahí sí nos compete como mucho adaptar un filtro de control espectral. Entonces, si se dan cuenta, es a cada caso según las necesidades de nuestros pacientes. Y acá bien importante, tener como las condiciones de esa prueba, porque si no ponemos la luz adecuada, el fondo adecuado, si no tenemos la corrección al momento de realizar como esta valoración, seguramente no va a ser nada confiable. Entonces es importante tener en cuenta todas esas consideraciones. Vamos a tener también una escala donde vamos a poder como detectar, pues, graficarlo más que nada y tener como aquí ya como esa, de acuerdo a las líneas de demarcación, pues ya nos va a decir si es un paciente con delta-anomalía, trita-anomalía, prota-anomalía o de plano pues en sus terminaciones OPE que realmente no lo ve. Esta prueba, pues todavía si quisiéramos profundizar más, pues tendríamos que mandar un electroretinograma, tendríamos que pues ver como sus antecedentes, tendríamos que ver muchísimas más pruebas. Entonces, siempre es como esto un probable, pero bueno, nos acerca como a lo más cierto que le está pasando como al paciente. Entonces, esta prueba la verdad es que a nosotros también nos gusta mucho. Y de aquí, pues bueno, podemos saltarnos como a los filtros de control espectral, que bueno, los filtros, su principal enfoque es propagar diferentes longitudes de onda del espectro luminoso con el fin de disminuir justo ese deslumbramiento y mejorar la sensibilidad al contraste. En el caso de utilizarlo en alguna discromatopsia, la idea es como tratar de saturar ese color que está haciendo falta para que nuestros pacientes logren ver lo más acercado posible ese color que no lo estamos detectando. En algunas ocasiones tenemos muy buenos resultados, en otros no, pero bueno, pues lo importante es probarlo con cada uno de ellos. Y bueno, pues el deslumbramiento, pues básicamente va a ser bien importante porque aún así pudiéramos tener un paciente con baja visión moderada
y que se nos puede ir a profundar, o sea, el tan solo hecho de estar en el consultorio y salir a la calle, porque literal el deslumbramiento baja mucho como esa capacidad visual. Entonces sabemos que el deslumbramiento pues va a ser como este fenómeno que nos va a producir como molestia o disminución para poder distinguir como las cosas, así como esa dificultad para adaptarnos como a la luz-obscuridad debido como a esa condición visual que ya padece. Acá, por ejemplo, la iluminancia retiniana pues juega un papel bien importante porque, bueno, la iluminancia retiniana va a ser la cantidad, perdón, de luz que llega a nuestra retina y contribuye a la nitidez de imágenes formadas. Esto, pues bueno, va a depender como de diferentes factores. Por ejemplo, acá les menciono como la intensidad luminosa, la dispersión de la luz en el medio que la transmite, o sea, del entorno, de dónde viene, la adaptación a esa luz, las condiciones patológicas, y bueno, acá bien importante, influye como el tamaño pupilar. Si recordamos, a partir de que envejecemos, pues bueno, esa velocidad también de apertura o de cierre, pues bueno, se va a ir perdiendo. Entonces, por ello también no nos gusta mucho, voy a ponerles por acá, bueno, voy a saltar esta diapositiva. Por ello no nos gusta mucho enviar a nosotros fotocromáticos. No estoy peleada con los fotocromáticos, son muy buenos, pero el simple hecho, y hoy en día, bueno, tenemos casas comerciales que nos han dado a conocer que hay fotocromáticos que cambian en segundos. Sin embargo, esos segundos a nuestros pacientes de baja visión les afectan bastante. Y veo que todos nuestros oftalmos a veces les encanta mandar fotocromáticos. Podríamos estar sustituyendo filtros de control espectral por los fotocromáticos, ya que, bueno, por estos cambios y estos milésimos de segundos que se tardan, por la apertura, por el cierre, por varios factores que ya tenemos, pues sí, no pueden estar siendo tan favorables para los pacientes. Entonces, tenemos como muchos casos donde nos dicen los pacientes que les cubre el sol, pero que no ven nada, ¿no? Entonces, no es un lente funcional para ellos. Hay casos de pacientes con baja visión que sí, realmente les sirve más un fotocromático que un filtro, pero de nuevo, o sea, hay que individualizarlo y ver cuáles son esas necesidades de esos pacientes. Entonces, bueno, regresando a la diapositiva anterior, sabemos que a mayor deslumbramiento vamos a tener menor contraste y por lo tanto menor capacidad visual. Por eso tenemos que cuidar esa parte del deslumbramiento. Y bueno, pues ya una vez valorando toda la visión funcional, ahora sí tenemos que hacer pues las adaptaciones de esas ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas. Pero bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a conocer? Desde que inicia una consulta de baja visión, estamos teniendo como constante contacto con el paciente y ellos mismos nos están como dando a conocer como sus principales necesidades y lo que han dejado de hacer. Entonces existe un cuestionario de calidad de vida y metas visuales que nos va a ayudar como a darnos una idea qué es lo que quiere hacer el paciente, qué es lo que dejó de hacer e incluso como esos intereses que a lo mejor a veces ya no se atreve como a realizar o a darnos a conocer porque simplemente ya hubo muchísima gente, muchísimos profesionales que le dijeron ya no hay nada que hacer y como que traen ese desánimo. Entonces, bueno, a través como de este cuestionario, pues vamos a saber más o menos qué es lo que quiere hacer nuestros pacientes. Se enfoca como en conocer como su agudeza, bueno, más bien su visión cercana, qué tanto puede hacer con los lentes previos o qué tanto puede hacer ahora, en su visión lejana, en su movilidad, en su orientación, etcétera. Entonces, bueno, en cuanto a las ayudas ópticas, sabemos que son sistemas ópticos de lentes que nos van a ayudar a producir como una magnificación o una ampliación de la imagen o a veces pues una minoración en la imagen proyectada en la retina. Sabemos que no nos va a restablecer la visión, pero sí va a aumentar como esa eficiencia de esa visión funcional. Aquí en la fotografía tenemos un paciente que quería retomar como su lectura. Esa lupa es de 16X y bueno, pues lo que nos ayudó a hacer es que al paciente pues logró ver, si no mal recuerdo, estábamos como por aquí arriba, que es como un 20-200 y llegó a leer más o menos un 20-40, que bueno, para la lectura que necesitaba él es bastante funcional, o sea, no tenemos que pensar que todo el tiempo a lo mejor los vamos a llevar al 20-20 con alguna ayuda óptica, que sí pasa, sí se puede, pero bueno, pues sus necesidades de él eran estas y pues estuvieron totalmente cubiertas.
En esta otra parte, en esta otra fotografía, tenemos la imagen de una paciente que me gusta mucho compartírselas, creo que cuando fue el doctor Félix por allá, se la platiqué. Y bueno, pues la paciente quería como retomar, me decía, ya sé que ya me dijeron los doctores que ya no veo nada, que mi degeneración macular nunca se me va a quitar, pero quiero seguirme pintando mis uñas, nos decía, ¿no? Y algo bien chistoso que ella me comentaba es que decía, pero, o sea, ¿qué cree usted que hicieron mis hijos? Pues me llevaron a un manicurista, o sea, como que para que se les hiciera. Y pues eso para mí no es solución, porque finalmente me siento dependiente de alguien. Yo lo quiero seguir haciendo. Pero aparte la señora quería seguirse poniendo como brillitos y cosas muy pequeñitas. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue como hacerle, bueno, obviamente después de la valoración de esa visión funcional, de sus lentes, cuando ya los tenía, hicimos la adaptación de esta ayuda óptica y bueno, pusimos aquí una lámpara con luz y bueno, pues literal fue citarla con sus barnices, con todo lo que quería y hicimos como ese entrenamiento para que ella pudiera volver a realizar esa actividad. Entonces, de eso es de lo que les hablo, tratar como realmente después de esas valoraciones, mandarlos a que puedan realizar como otra vez esas actividades y que tengan como una calidad de vida buena. Y bueno, por acá también tenemos como esta imagen, creo que sí se me puede dar, se puede por acá. Bueno, bueno, ya ahora lo hacemos, pero bueno, esta es una lupa papel y bueno, lo que podemos ver aquí en el video, muchas gracias. Podemos ver aquí en el video es que, bueno, pues a través de hacer como ese movimiento, ese rastreo, pues nos va a permitir como magnificar como la imagen. Por acá tenemos a este paciente que nos decía que tenía una tienda y que pues bueno, él estaba preocupado porque cuando llegaba su hijo al final del día para sacar la cuenta de esa tienda y de cuánto había vendido, pues nunca le cuadraba, ¿no? Nos decía, pues no sé, pero ya identifiqué quién, doctora, nos decía, y yo, ¿pero quién? Y nos decía, a veces unos niños que van y me dan dinero y compran mucho, pero yo veo que no ganan. Entonces, él estaba preocupado en esta parte porque él decía que identificaba que no podía ver las monedas. Entonces, lo que hicimos fue como ponerle un post-it abajo del color que podía como discriminar todavía más. Pusimos la moneda y arriba pusimos la lupa para que pudiera alcanzar a ver esa moneda. Y bueno, pues después como de un mes que lo volvimos a ver, nos llenó el consultorio de dulces, de todo lo que había podido recuperar y nos dijo, pues les quiero compartir porque gracias a esta lupa pude como pues ya saber qué es lo que estaba dando de cambio, qué es lo que estaba recibiendo, etcétera. Entonces, estos casos han estado súper buenos para mí. Y bueno, acá tenemos un telemicroscopio, que los telemicroscopios, si se dan cuenta, tiene como altas X de estrías. Y bueno, pues nos va a permitir a distancias muy cortitas poder alcanzar la lectura en estos pacientes que todavía tienen como una agudeza visual muchísimo más baja, no sé, de un 2080, 20-200, nos va a ayudar como a poder como restablecer esta parte. Sabemos que a lo mejor los pacientes van a estar presentando escotomas y que no se los va a quitar, pero eso es importante hacérselo saber al paciente, que las ayudas ópticas no van a quitar como las afecciones o cómo están viendo los pacientes o cómo están viendo en este momento, pero para ellos creo que una vez que resuelves esta parte y esta actividad que querían hacer, como que lo demás a veces como que ya no importa tanto. Nos dicen, sigo viendo la manchita, pero no importa, sé que ahí está, pero ya puedo leer. Entonces están como más tranquilos de este lado. Bueno, podemos complementarlo con ayudas ópticas que literal van a ser como instrumentos auxiliares, como para venir a potencializar todavía más todas las adaptaciones que ya hemos hecho. Y pues facilitar como esa buena práctica de a lo mejor marcar por teléfono y que, bueno, pues ahora vamos a integrar como teléfonos con dígitos grandes, el tiposcopio, recomendarle que en vez de utilizar como a la mejor pluma, ahora utilice como este tipo de plumón Sharpie que son como muy delgaditos, pero a pesar de ser delgaditos tienen como una precisión, ¿no? Y la punta es como un poquito más gruesa para que lo puedan ver los pacientes. Y por darle algunos ejemplos, porque si los doy ahora nunca terminamos. Pero la verdad es que de acuerdo a lo que necesiten, lo podemos recomendar. En cuanto a las ayudas electrónicas, pues bueno, sabemos que estas nos van a permitir como accesar a la información en pantallas, en ordenadores, y bueno, nos van a ayudar como a hacer como esa ampliación de letras, contrastes entre el fondo y el texto, y bueno, esto les va a ayudar como muchísimo también a los pacientes.
Este es un circuito cerrado de televisión, donde si se dan cuenta en cada una de las imágenes, pues tenemos como diferentes contrastes entre figura y la letra, entre el fondo, perdón, y la letra, y bueno, pues a través como de ese enlace que tenía aquí abajito, está como tomando como esa lectura para que nuestros pacientes puedan seguir utilizándolo. Es bueno que los conozcan. A mí me gusta dar como recomendaciones que sean accesibles para nuestros pacientes. Esto es un poco costoso, pero es importante que lo conozcamos porque sabemos que a lo mejor van a haber puntos de referencia donde podamos enviar a nuestros pacientes, donde sí lo tengan y a lo mejor a ellos les va a ayudar conocer esas instituciones para que lo puedan utilizar. A lo mejor no va a ser como tan accesible para poderlo tener en casa o a lo mejor sí, pero es importante conocerlo. En esta otra parte tenemos una lupa electrónica, donde, bueno, pues ya tenemos como igual lo mismo, como esa detección de las letras, aunque hoy en día hay muchas aplicaciones gratuitas que ya han lanzado la ONCE o diferentes instituciones, donde ya podemos accesar a ellas y yo la verdad es que mucho les digo a mis pacientes que si tienen la oportunidad mejor de comprarse un smartphone de una alta calidad en cuanto a la imagen y el video, prefiero que se compren un smartphone que puede servir para las dos, para comunicarse y para tener su lupa electrónica, que solamente una lupa electrónica. Este es un dispositivo llamado Jordi, que lo que va a hacer es literal también otra vez, como que va a captar la imagen y se va a proyectar directamente como en los ojos para que nuestros pacientes puedan leer. Este es la aplicación que les comentaba, ya está como instalada en un celular y si se dan cuenta incluso a lo mejor podemos como tener mayor calidad como de esa imagen del texto, entonces son mejores. Y por acá tenemos el ISAI. El ISAI pues es un dispositivo que trabaja bueno, a través como de sus cámaras LED y lo que va a ayudar es literal como si estuviéramos viendo, bueno, sacando una foto, pero bueno, esa foto va a estar en tiempo real o ese video va a estar en tiempo real frente de nuestros ojos y bueno, va a tener, bueno, cuenta con un control donde nos va a ayudar como a poder como nivelar la luz, el contraste y a poder hacer magnificaciones para que cada vez, bueno, tengamos como más acercamiento a las cosas y los pacientes lo puedan ver. Hasta ahora, de lo que yo conozco, es el único dispositivo en comparación, bueno, también a otro de otra casa comercial que nos va a permitir como tener movilidad con él. Sin embargo, para eso necesitamos un entrenamiento. Ya lo veremos como en unos 3 días aproximadamente, los entrenamientos que damos. Pero bueno, para ello necesitamos un entrenamiento y que pues el paciente realmente esté como adaptado para que pueda tener como un buen funcionamiento. Nos va a servir para visión lejana, cercana, eh, ¿qué más? Tiene muchísimas funciones, o sea, puede ser conectado también como al ordenador para que a partir de ello los pacientes que son, por ejemplo, programadores, pero que tienen baja visión, pueden ayudarse de este equipo para que puedan alcanzar a ver la computadora. Y bueno, pues en cuanto a los programas de rehabilitación, después de hacer estas adaptaciones de ayudas ópticas, pues bueno, van a ser como bien esenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos como todo lo que necesitábamos para leer, para ver medicamentos, etcétera, pero ¿qué pasa con la casa, no? ¿O qué pasa con sus actividades normales? Entonces, también tenemos como complemento actividades, planes como o programas de actividades de la vida diaria, donde básicamente son consejos útiles y estrategias para favorecer como esas habilidades que el paciente pues ha perdido y bueno, pues para que realicen como sus tareas de manera autónoma. No sé, introducir contraste para que puedan comer ellos solitos, para detectar como la cuchara, el tenedor, los vasos, para que puedan cocinar, adaptar la iluminación, o sea, son muchísimas cosas que podemos ir como dándoles de recomendación para que puedan regresar a esas actividades. Y bueno, pues si alguno de nuestros pacientes pues presentan una baja visión profunda, que ya casi estamos como en ceguera, o simplemente tenemos lo que les comentaba hace rato, ¿no? Un 20/20, pero nuestro campo visual ya está muy cerrado, entonces podemos integrarlos a un entrenamiento de orientación y movilidad. Esto, pues bueno, a través de ello, pues van a enseñarse los pacientes a tener como esas habilidades como de manera gruesa, pero van a ser seguras, eficientes y eficaces para que retomen como esta parte del caminar de manera autónoma. También, pues bueno, vamos a tener como estos entrenamientos como de
seguridad y defensa, para que, bueno, sabemos que el bastón nos va a ayudar en la parte inferior, pero bueno, superior, ¿qué pasa, no? Ya, acá no se los puse. En México hay un dispositivo que se llama UltraVolk, ya de mañana se los puedo presentar, pero es como literal como un círculo que tenemos nosotros como pegado a nuestro cuerpo y cada que caminamos y que estamos cerca como de algún muro o algún peligro, este circulito va a trabajar por ecolocación y entonces va a empezar a vibrar como a medio metro o 1 metro de distancia según lo programemos para que ellos, pues los pacientes como que tengan esta parte de como de advertencia de que nos tenemos que parar un poquito. Entonces, puede ser una combinación con el uso del bastón y así van a tener ellos como más protección, que es principalmente lo que a veces les llega a tener temor para poder como caminar solos. Y bueno, pues sabemos que al concluir como estos programas como de este entrenamiento, pues bueno, podemos referirlos ya como a diferentes instituciones donde de acuerdo como a sus intereses van a poder como hacer como una conjugación como de un perro guía. Que bueno, si bien tenemos como algunos requisitos para poder ser candidatos, pues bueno, ya ahí los expertos nos van a decir si realmente este paciente ya está en esa etapa de poder tener un perro, o bien pues tenemos que tener un poquito más de entrenamiento de orientación y movilidad. En cuanto a los entrenamientos de habilidades visuales, pues bueno, es meramente enseñarle o integrar esas ayudas que ya recomendamos al paciente para su buen funcionamiento y que ellos lo puedan manejar de manera fácil. No solo es recomendarlo y decirle, le mandamos una lupa y bueno, pues nos vemos en 6 meses, ¿no? Entonces es como darle ese entrenamiento y ese seguimiento. En primera instancia, les digo que generar rapport es sí o sí o sí como la clave, porque ponernos en sus zapatos, en su lugar, tenerle paciencia, tener o generar esa confianza de que el paciente nos diga, sí me sirvió la lupa, no me sirvió la lupa, etcétera, pues va a ser como que realmente tengamos como una buena solución para lo que él está buscando. Darles estrategias, por ejemplo, de rastreo, de escaneo, así como puntos de referencia y en cuanto a su coordinación ojo-mano va a ser bien importante para que puedan detectar, por ejemplo, al momento de leer dónde empezamos, dónde terminamos, pistas para esa orientación, así como pues determinar si es que hay algún color que le favorece más en cuanto a ese contraste o esa dirección que tenemos que ir moviendo como la lupa. Entonces, nosotros en el instituto de lunes a viernes tenemos toda la consulta de baja visión en cualquier edad y los sábados tenemos este tipo de entrenamientos donde ya nos enfocamos directamente con el paciente para estarlo monitoreando y ver cómo esa progresión y esa adaptación a cualquier ayuda que le hayamos recomendado. Entonces esto es bien importante. Bueno, esta otra área que es súper importante también en el instituto es la sala de estimulación visual, ya hablando meramente de los niños, porque bueno, pues sabemos que la estimulación visual pues va a ir como directamente como en ese impacto, en ese desarrollo que podamos tener en los niños con baja visión. Entonces la estimulación visual va a ser como una serie ordenada de experiencias visuales, secuenciadas de acuerdo a su edad y esa maduración que tiene cada niño y va a ser encaminado a que los niños aprendan a ver con esa visión que tienen. Entonces sabemos que a lo mejor vamos a tener niños en el retraso para caminar, para hablar, para poder socializar. Entonces, pero esto todo viene dado pues justamente por la baja visión. Entonces, en conjunto con otros profesionales podemos hacer como la referencia a las áreas de estimulación visual para empezar a trabajar con los niños con ROP, con catarata congénita, con glaucoma congénito, desde ya, o sea, desde que se detecta, es importante hacer como la referencia. Bueno, entonces, algo que vengo repitiendo desde el principio es que es un equipo multidisciplinario, no lo podemos hacer solitos, entonces es bien importante dar como esa retroalimentación con todos nuestros colegas, ¿no? Por ejemplo, yo a veces no tengo como ese contacto directo con algunos rehabilitadores porque no los tenemos en el instituto, pero si bien puedo enviar, no sé si se los puse por acá, ¿no? Pero bueno, acostumbro a enviar una hoja como un resumen clínico, pero yo le hago llamar resumen de la visión funcional del paciente con baja visión, donde envío todas las características
de todas las pruebas que ya hicimos de una manera simple para que todos los profesionales lo puedan entender como tal. O sea, por darles un ejemplo, les digo, el paciente puede ver del ojo derecho 20/200, es decir, una letra, ahora estoy inventando, no recuerdo cuánto es el 20/200, pero, o sea, una letra de 3 centímetros, por tanto, o sea, trato como de dar como esas pautas para que a lo mejor si es un niño en etapa escolar y que no está a lo mejor en una escuela especial, por así decirlo, pues bueno, más bien como que los profesores entiendan que necesita el niño sentarse adelante, que le permitan utilizar su atril, que le permitan utilizar el Sharpie en vez de un lápiz, que le permitan usar crayones en vez de colores, o sea, como que hacer esas adaptaciones, porque en realidad está esto, ¿no? Que llegamos a hacer nuestro mejor trabajo, pero existen barreras fuera de nuestro entorno como tal dentro de la consulta, pues obviamente no se va a ver como un impacto bueno en esa rehabilitación. Entonces, el enviar como ese tipo de resúmenes e incluso a mí me ha servido mucho como técnica para subir como el nivel de referencia o la cantidad de referencia que llegan a nosotros ahí en el instituto. Ya que, bueno, pues los doctores sí se han detenido, los oftalmos se han detenido a leer y, bueno, se han dado cuenta que realmente estamos ayudando de manera positiva a nuestros pacientes. Entonces, estas adaptaciones o este resumen de esa visión funcional, yo creo que es crucial para todos los profesionales que estamos allí involucrados. Bueno, pues la ceguera es referencia directa a baja visión y puede ser que estemos haciendo como esa intervención como al entrenamiento y orientación y movilidad, si así tenemos como los conocimientos para realizarlo, pero si no, es importante porque nosotros tenemos a lo mejor como ese pequeño espacio donde podemos nosotros darle información a dónde puede ir. Acá no sé si se pueda como tramitar, me imagino que sí, la credencial de discapacidad visual. Perfecto. Entonces, a lo mejor hay algunos pacientes que no lo saben y que toda su vida han vivido con ceguera, pero en realidad, pues a lo mejor no tienen como algún tipo de apoyo o algo por el estilo. Entonces, dar como este tipo de información es muy bueno para ellos también. Y bueno, también, por ejemplo, a mí en ceguera me gusta sí o sí recomendar utilizar lentes, aunque sean neutros, porque sabemos que estos pacientes pues pueden tener golpes o pueden tener como algún accidente que puedan generar como incluso como la iluminación de ese ojo o simplemente perderlo. Entonces, es importante que aunque sea ceguera, refieran a sus pacientes como a las áreas optométricas para que puedan ser como adaptados a estos lentes o simplemente ustedes enviarlos. Otra parte, ya estamos por finalizar, pero bueno, pues otra parte bien importante es como este acompañamiento psicológico, ¿no? Si el estado emocional de ese paciente no es bueno, aunque seamos los mejores, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ya que bueno, pues esto sí es la barrera principal a lo mejor de poder como rehabilitar a ese paciente. Entonces, tratar de involucrar a la familia, tratar a lo mejor de comprender que en ese momento que me lo refirieron a baja visión, el paciente acaba de tener una pérdida, aunque está pasando como por alguna etapa difícil, puede ser como bueno detectarlo para que a lo mejor en otro momento lo puedan referir. Y bueno, pues tener a nuestros pacientes, sabemos que es una pérdida y al final del día van a pasar por un proceso de afrontamiento de esa pérdida de la visión, pero bueno, a veces durante ese periodo el mostrarles nosotros como esta parte de que existe algo más por hacer es importante porque sí puede impactar de manera positiva, hacer como un recambio como de esas nuevas metas o un recambio de ese pensamiento negativo a positivo. Cada paciente es único y entonces lo que necesitamos saber es detectar cómo está ese paciente en ese momento. En el IMO tenemos el área de psicología, donde bueno, pues nos ayudamos como mucho con la psicóloga todo el tiempo para que podamos hacer como esa buena detección. Y bueno, pues los pacientes que sí nos han aceptado, por ejemplo, el método rehabilitatorio que, bueno, pues ya se decidió, etcétera, nos sirve mucho para dar un seguimiento en cuanto a ese impacto. Sabemos que a lo mejor a veces algunos pacientes nos van a decir, sí, sí, a mí me encantó la lupa, muchas gracias. O sea, están muy felices con nosotros, pero llegan con la psicóloga y le dicen que me da pena, vi tanto esfuerzo de ella y me da pena decirle que no me gusta porque me da pena, ¿no? Utilizarlo afuera, etcétera. Entonces, eso nos es muy, muy, muy bueno tener como esa retroalimentación porque así podemos buscar
otra alternativa que pueda ser realmente funcional para el paciente. Y bueno, pues ya, por ahora terminamos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda que tengan? Comentario. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Pido un poco? ¿Alguna duda? Buenos días, Sí, sí. licenciada. Muy bonita Ok. muy bonita e interesante su charla. Gracias, Tenía una doctora. duda con Sí, relación a los pacientes con visión frágil. sí, doctora. Como oftalmólogo en la consulta me acaba usted de dar la inseguridad de no mandar a pacientes que pudieran caer dentro de este ítem, porque como usted menciona, son pacientes que eventualmente pueden tener un 20-25 de agudeza visual y uno no lo va a considerar de hecho, un paciente de baja visión. Aún, por ejemplo, yo glaucoma y mis parámetros van a ser campo visual, esas Claro. cosas, ¿no? Sí, sí. Pero de repente estoy pasando por alto pacientes con visión frágil. ¿Qué diagnósticos pueden hacernos como que prender la alerta para pensar que este paciente pudiera caer en esa categoría? Claro, doctora. Por ejemplo, puede ser justo lo que usted decía, como glaucomas, aunque sean como en etapas no avanzadas, o sea, como a principio del glaucoma, porque podemos presentar una sensibilidad al contraste baja. Pero como lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Puede ser que dentro de tu casa, del consultorio, estemos viendo bastante bien y afuera se vaya totalmente esa sensibilidad al contraste. Entonces pueden tener ese tipo de pacientes con glaucoma, trasplantes de córnea llega a pasar mucho, colobomas, opacidades en vitrio o en cristalino, que todavía a lo mejor no sean operables, pero sí, no sé si, obviamente ustedes como oftalmólogos a veces llegan a la consulta y les dicen, ya quíteme esta catarata porque siento que veo muy oscuro y a lo mejor, o muy opaco más bien dicen, y a lo mejor ustedes como expertos pues todavía no están como en esa etapa de decir, ok, sí, vamos a operarlo. Entonces puede ser como esta, como una buena clave para poderlos detectar, a lo mejor es preguntarles si afuera molesta mucho el sol, pero el sol es tan molesto al grado como de perder como los desniveles o las escaleras o si se ha caído frecuentemente. Entonces, más o menos por ahí podríamos como darnos una idea, doctora, de saber si estamos como en esa parte de la visión frágil. Adelante, doctora. Sí. Me comentaba por pacientes con astigmatismo alto. Me ha pasado ver pacientes así jóvenes que se quejan mucho de la cuestión del resplandor, ¿no? O sea, cuando salen, manejan y son por lo demás perfectamente sanos, ¿no? Entonces, en ese caso, amerita mandarlos a baja visión, no sé, o nosotros qué indicaciones dar, por ejemplo, para el lente. Por ejemplo, doctora, en ese caso en especial, yo me iría primero a una adaptación del lente de contacto. Primero, porque sabemos que puede quitar como esas aberraciones que nos está provocando el lente aéreo. Entonces, primero me iría como una adaptación del lente de contacto. Y a lo mejor ahí realizaríamos una prueba de sensibilidad al contraste. Pero si vemos que con el lente de contacto se quitan totalmente como esas molestias como a la luz o esas imágenes con aberración, no es necesario que llegue a baja visión, porque realmente son pacientes que podrían entrar dentro de la categoría, como usted lo dijo, y yo creo que por eso generamos la duda, pero en realidad primero una buena adaptación del lente de contacto de acuerdo como al astigmatismo y en cuanto al diseño del lente, podría como primero realizarlo y ya después ver si es que realmente tendríamos que entrar a una referencia de baja visión. Oh, bueno, hubieron unas preguntas aquí en el auditorio. Eh, en México equivale al DNI. Creo que se refería aquí al carnet de discapacidad. Lo de Bueno, veo que las preguntas no es de Nexi. Estamos viendo las preguntas en el Zoom ya para cerrar la charla, pero no veo que haya mayores cosas que responder porque además
Acá está. ¿Qué luz es conveniente? ¿Qué luz es conveniente para la visión cercana en las diferentes patologías oculares? Sí. Ah, ok. Bueno, en cuanto a la luz, pues, o sea, tenemos que probarla. Ajá, de acuerdo, lo mencionabas acá, Xiaomi, por ejemplo, me preguntabas como de acuerdo a las patologías oculares. Sí existe una tabla que nos da como los parámetros de acuerdo como a las lumens y candelas que se pueden utilizar en cada tipo de paciente o cada patología. Pero lo mejor es probarla. O sea, durante la prueba de la agudeza visual cercana, yo por lo regular en el consultorio tengo una luz amarilla y una luz blanca. Y la pruebo al momento como de colocarla al paciente, porque otra vez recordemos que cada caso es único, entonces necesitamos irla probando para saber de acuerdo a qué actividad o a qué, o con qué fin queremos como recomendarla, pero sí existe una tabla que nos puede guiar por ello, entonces se los puedo pasar después, pero sí existe, pero sí hay que probarlo. Hay una pregunta del doctor Torres. Sí, me da un pase. Quería comentar que en la práctica privada o inclusive en el hospital, pacientes que vienen con 20, 30, 20, 40, incluso sin mucha pérdida de campo visual, pacientes con glaucoma, se quejan porque no pueden leer y sin embargo tienen problemas también de contraste, ¿no? Entonces, y tienen otros problemas que sí se pueden detectar y dar solución en baja visión. Entonces, no necesariamente a veces están los parámetros que tenemos para ayudar a pacientes con baja visión, pero si detectamos alguna dificultad del paciente en su lectura, en ver las cosas, más deslumbramiento, pérdida de la visión de colores, yo creo que es derivarlo a la baja visión y no sé si tiene pacientes así, doctor, de experiencia, que puede comentar. Sí, sí, doctor, sí hemos tenido como los casos de, sobre todo la sensibilidad al contraste, que llegan a tener, no sé, vienen como a una consulta de primera vez y que todo está bien, estructuras bien, no hay ninguna como alteración patológica, pero sí llegan a presentar mayor sensibilidad al contraste. Entonces, en estos pacientes sí es importante referirlos para que podamos hacer como esa adaptación de los filtros, o bien como decía el doctor Torres, pues ver como cuál es la causa que está provocando el que no pueda leer. Pero sí, sí se puede, doctor. Sí, sí. Acá hay una pregunta si es conveniente cambiar el locus retinal referente. Responde el que hace la pregunta que él prefiere no hacerlo porque es la mejor área de visión. Pero creo que su comentario iba acotado a la individualización y personalización, ¿no? Si en caso habían condiciones eh, de posturas que podrían estar repercutiendo en su salud cervical o dorsal o la que fuere, de repente en ese contexto sí sería conveniente el cambio. Si no hay ese problema, pues deberíamos ir con el mejor, ¿no? Definitivamente. Y algo que se me ocurre preguntar a mí es de la importancia de por qué usar una cartilla ETDRS para la evaluación de este tipo de pacientes de baja visión y no una cartilla o, convencional o electrónica, ¿no? Que bien se puede adaptar, pero bueno, le dejo la respuesta. Gracias, doctor. Sí. Pues bueno, no nos gustan como las pantallas porque precisamente si estamos como sobre la base de decir que los pacientes con baja visión ya presentan deslumbramiento, pues las pantallas nos van a generar ese deslumbramiento y por lo tanto no vamos a tener como una toma de esa agudeza visual confiable. Y en cuanto a las cartillas especiales de TDRS y de Feinblum, es porque tienen como ese nivel de separación que podría como ayudarnos a detectar todavía mejor cómo está viendo este paciente de manera más confiable y cuantitativa. Muy bien, muchas gracias, licenciada Flores. Yo creo que hemos terminado con las preguntas. Ya daremos por concluida esta primera reunión y invitarlos para la sesión del día de mañana, que tendremos más temas del mundo de la baja visión. Sí.